manera maravillosa y lo va a seguir haciendo. Amén. Y nosotros tenemos el privilegio de que el Señor nos permita tenerla, ¿sí? Así que agradecemos al Señor y quiero invitarla, ¿sí? Para presentarla. Ella es Elba Somoza, y vamos a bendecirla, vamos a orar por ella y vamos a realmente a pedirle al Señor que en este tiempo, como decía María Isabel, podamos disfrutar, ¿sí? De todo, ¿sí? Desde el detalle más pequeño al más grande, de las cosas que el Señor está haciendo y de lo que Él va a hacer. Amén. Dios y Padre de los cielos, qué hermoso que es estar en tu presencia, qué hermoso que es adorarte, alabarte, y qué hermoso es poder contar tus maravillas y que todo lo que cantamos es verdad, es amén y mucho más. Pero Señor, agradecidas estamos porque podemos contar aquí en ENFE, Señor, en este lugar, con la vida tan preciosa de Elba. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho así, tú lo has permitido y tú has preparado, Señor, esa palabra que tienes para nuestras vidas, para cada una de nosotras en la vida y en el corazón de Elba. Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando la palabra a través de su vida. Gracias te damos porque así será. La bendecimos con toda bendición celestial. Y Señor, que en este tiempo podamos disponer realmente a escucharte a vos. Que nos incomode la palabra, amén, que así sea, pero que podamos saber que estás hablando vos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Yo les quiero contar que acá hablaron de disfrutar. Bueno, yo empecé a disfrutar Mar del Plata desde el momento que me invitaron. Y cuando me dijeron el tema, bueno, se me montó una revolución en la cabeza. Así que prepárense para combatir esa revolución, porque la verdad que he disfrutado muchísimo todo este tiempo de preparación. Así que muchísimas gracias. Ustedes no se dan cuenta todo lo que se me revolvió y todo lo que el Señor me movilizó desde mayo, ¿no? Desde mayo que, así que prepárense que desde mayo. No sé si lo voy a poder resumir en 3 veces, pero trataremos. Bueno, cuando me dijeron el tema, que me pareció fascinante, me puse a pensar, yo ya tengo unos cuantos años, ¿no? Entonces me vinieron las canciones, la hermana dijo una revival, a mí me vino una revival de las canciones de mi época, las del mundo. Y entonces me acordé de una canción de los 70, y sé que mañana va a haber algo de los 70, y es Quien quiero oír que oiga, pero la letra me pareció interesante. Dice, cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Esas mismas cosas nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiere oír, que oiga. Entonces pensemos en esto. Y pensando en quién escribe tu historia, me puse a pensar, el primero que escribe nuestra historia es el Señor. Cuando Él nos elige para que vayamos a formarnos en el vientre de nuestra madre. Esperen que tengo la tecnología en el bolsillo. Entonces, ¿quién nos escribe nuestra historia? Nos escribe alguien que dice que somos una creación maravillosa. Entonces, ese es el origen. Esa es
la realidad de lo que Dios sembró en nosotros. Somos una creación maravillosa. Y dice la palabra: soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy bien seguro. Y es el Salmo 139. Yo te voy a pedir que me lo pongas por acá porque necesito, me está tapando mi invitada. Necesito que la vean. Yo ya después voy a arreglar, quédate tranquila. Acá tenemos otra, acá tenemos otra. Discúlpame, pero el escenario es el escenario. Gracias, muchas gracias. Entonces, soy una creación maravillosa y de eso estoy bien convencido. Pero les voy a presentar a Juanita, ¿no? Juanita ¿qué les parece, Juanita? Es re linda, ¿no es cierto? Bueno, Juanita no se siente así de linda. Ustedes la ven linda, pero ella no se siente. ¿Por qué? Porque a Juanita le empezaron a pasar cosas que la partieron al medio. Entonces, para ella no es una creación maravillosa. Y ella dijo, bueno, esto que me pasó, me rechazaron, más que eso no me puede pasar otra cosa. Pero lamentablemente, como eso había dejado una marca, y ella empezó a marcar la historia desde otro lugar, siguieron pasando cosas. Y ella siguió sintiéndose que otra parte de ella se le partía. Dijo, bueno, es suficiente. Ella se esforzaba por hacer todo bien, para que las cosas le salgan bien, y no le salían bien. Entonces, con tanto esfuerzo, ella cada vez se iba sintiendo como más pequeña y no sabía cómo hacer para poder mostrarse de otra manera. Y pasaba algo más, que la partía al medio. Pero ya se sentía tan chiquitita, Juanita, tan chiquitita, que dice, ya nada me puede pasar. Pero hay una cosa que Juanita no entendía, y creo que acá debe haber bastante Juanita, y esta es la palabra que Dios quiere que entienda. Esa parte chiquitita, chiquitita, que no se la puede romper, es la imagen y semejanza de Dios, que es indestructible. Por más cosas que pasen, es indestructible. Entonces un día Juanita fue a una iglesia y justo el pastor estaba hablando que somos una creación maravillosa. Y ella se quebró. Y cuando el pastor le dijo, dígale al que tiene al lado que es una creación maravillosa, ella se puso a llorar, porque ella a eso ni siquiera podía ponerle palabras. Entonces empezó a tratar de entender qué era eso que el pastor ese estaba diciendo. Entonces empezó a conectarse con diferentes personas que le empezaron a ayudar, que le empezaron a ayudarla a sanar las heridas. A veces estaba cansada, porque estaba cansada de decir, algo más, sí, Juanita, algo más.
y tenía que seguir trabajando en ella. Y ella pensaba, bueno, ya está, ya perdoné, creo que a todo lo que tenía que perdonar. No, Juanita, pasaba algo más. Hasta que al final pudo encontrar la integridad que creía que había perdido, porque es una creación maravillosa de Dios. Entonces ahora usted va a decirle a la Juanita que tiene al lado: sos una creación maravillosa de Dios. Se lo tiene que decir con convicción. Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver esta historia de creación. Tenemos que ver la historia desde este origen. Y dice la palabra del Señor en Génesis: creó al ser humano, Adán, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre, Ish, y a la mujer, Isha. Y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los seres que se arrastran por la tierra. Espere que yo... Y les dio, Dios hablaba y dice, y les dio su bendición: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen los peces, las seres, las aves y todos los animales que se arrastran. Cuando Dios nos creó, el diseño de Dios para cada una de nosotras tiene que ver con esto, con la capacidad de poder tener dominio, con la capacidad de poder multiplicarnos, con la capacidad de poder ser esa creación de Dios que nos dio. Pero ¿qué pasa? Eso es la creación, es la bendición. Nadie la puede borrar. Esta bendición significa que Dios le dio un propósito y un sentido a nuestras vidas. Entonces vamos a ver quién escribe tu historia. El primero fue Dios, con este diseño de gobierno, de dominio, de creatividad, de creación. Pero después esta humanidad empieza a tener contacto con otras cosas. Entonces, ¿quién empieza a escribir nuestra historia? El origen que recién les dije. El origen también tiene que ver con lo que nos cuentan alrededor nuestro de cómo llegamos al mundo. Ay, ¿sabés qué pasó? Habíamos cerrado la fábrica y apareció Juanita. ¿Eso lo dicen? Nunca tiene que hacer un chiste, de paso les digo, por el nacimiento de las personas. Porque si no, la persona, cuando dicen eso, que lo toman en chiste, no se siente bienvenido al mundo. Y nosotros necesitamos sentirnos bienvenidos al mundo. Entonces, si yo fui alguien que no esperaban, después en la vida voy a estar sintiendo que no tengo lugar porque no me esperaban. Ahí se va armando nuestra historia. La siguiente, otro de los elementos que forman nuestra historia son nuestros recuerdos. Y todos tenemos un álbum de recuerdos, un álbum de fotos nuestras. Ese álbum de fotos se llama la memoria amorosa. Y esas fotos son las que nos van a sostener, bien o mal,
a lo largo de nuestra vida. Entonces necesitamos poder ayudar a los que están alrededor nuestro a que ese álbum de recuerdos sea lo más saludable posible. Y después aparecen las palabras y el lenguaje. Las palabras marcan mucho y a lo largo de la vida vamos estando marcando por nuestras palabras. Cuando hablo de esta historia, hablo de la historia suya hasta acá, de las palabras que usted recibió hasta acá, ¿no? De las palabras que sus padres dijeron, que sus mayores dijeron, que sus maestros dijeron, ¿no? Lo que se esperaba y lo que no se esperaba de usted. Las palabras y cómo hablan de nosotros. Lamentablemente muchas veces nosotros escuchamos de nuestros padres todo lo que a ellos no les gusta. Y lo que a ellos les parece bien se lo cuentan a otros. Y esa ausencia de palabras nosotros la llenamos con basura, ¿no? Con la fantasía nuestra de lo que son las palabras. Entonces, tenga cuidado y piense, porque hay que poder sanar esas palabras que nos van diciendo que nos lastiman. La historia también se escribe de nuestras emociones. Uno de los problemas que aparecen en las historias de las personas es que cuando han sido muy heridos, las únicas emociones que se mueven alrededor son la angustia, el dolor, la tristeza, la alegría no aparece, la sorpresa buena no aparece. Y nuestra historia, entonces por eso de golpe, cuando queremos empezar a sanar y sentimos que somos una montaña rusa en las emociones, no sé si a usted le habrá pasado alguna vez, más allá del tiempo hormonal del mes, ¿no? Entonces, sí, porque eso tiene que poner un paréntesis, pero somos una montaña rusa de emociones porque no hemos podido, lo que se llama ahora, procesar, gestionar bien nuestras emociones. Entonces explotamos por pavadas y nos callamos cuando tendríamos que hablar. Las palabras y las emociones vienen están muy pegadas. Escriben nuestra historia las personas. Las personas que se pusieron al lado nuestro o que fueron recorriendo nuestra historia. El jueves pasado, o el anterior, estaba dando el curso que yo doy y estábamos hablando de la edad escolar y un señor grande ya dijo que en la casa sus papás le hicieron pensar que era burro, que era torpe, que no servía para nada. Tuvo una maestra que confió en él y que lo empezó a firmar. Y eso lo cambió de lugar. Usted puede marcar positivo o negativamente la historia de otra persona. No nos damos cuenta de qué manera nosotros podemos ser una buena influencia para los demás. Las personas marcan nuestra historia. Mañana vamos a ver cómo las personas pueden marcar nuestra historia, pero también José, por ejemplo, le doy un ejemplo, lo que hicieron sus hermanos marcó la historia, pero el Señor lo transformó. Así que aún la situación más difícil de las personas que pueden marcar más nuestra historia, con Dios se puede transformar. A la persona no, pero nuestro corazón sí. ¿Y qué más escribe en nuestra historia? Los conflictos. Una de las cosas que las personas no saben ni aprenden es a resolver conflictos, porque se entiende mal el conflicto.
El conflicto, muchas personas que han crecido en familias donde eran familias muy conflictivas, había mucha violencia dentro, tienen asociado el conflicto al caos. Y el conflicto es una diferencia de opinión entre dos personas. Punto. Según cómo resolvamos, se puede volver en un caos o no. Entonces nosotros podemos tomar nuestra historia puede estar marcada por dos caminos. Cada una de estas cosas nos marcan opciones que nosotros después tenemos que ver cuál elegimos, ¿no? El texto que nos dieron en el señalador decía: pongo delante de vos tuyo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida, ¿no es cierto? Entonces podemos convertir todo en un conflicto. Ay, mira qué lindo lo que te pusiste. ¿Por qué me lo decís? No, te lo digo porque me pareció. No me parece, ¿eh? ¿No? O podemos hacer lo que sea para que el conflicto no se haga. Evitar permanentemente el conflicto y vamos callando. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué más escribe nuestra historia? Nuestras heridas. Nuestras heridas marcan nuestra historia. ¿Vieron que hay un refrán que se dice: sangra por la herida? Quiere decir que las cosas que nos pasan se notan. Entonces, cada una de estas cosas son opciones. Estas cosas pasan en su vida, pero usted tiene que ir eligiendo y después vamos a seguir viendo cómo resolvemos esas cosas. Y el último son la interpretación de los hechos de la vida. Vamos a ver un poquito más adelante que según como nosotros interpretemos las cosas que nos pasan, son las decisiones que vamos a ir tomando. Y es como nos va a quedar marcada nuestra vida para la bendición o para la maldición. Voy a poner en los términos de la palabra. Entonces, cada una de estas cosas puede ayudar a contribuir a cumplir el propósito para el cual Dios nos creó, a poder desarrollar el ser que Dios creó, que tiene esta capacidad de crear, de generar, tener autoridad, de tener dominio, o puede tener un camino distinto. Entonces vamos a ver ahora. Dios nos crea y la bendición de Dios es desarrollar el ser que Dios creó. Es lo que el Señor le dijo a Adán y Eva: que crezcan y se multipliquen, hagan todo como les guste. No les puso ningún límite. Eran imagen y semejanza de Dios, no tenían límites, podían hacer los términos que Dios les dijo, menos el árbol del medio y del mar, todo lo que querían. Pero ¿qué pasó? Se tentaron. Entonces ahí aparece la caída. ¿Cuál fue la tentación? ¿Cuál fue el mayor pecado de Adán y Eva? Sí, tienen razón, desobedecer. Pero para mí, no soy teóloga, es mi comprensión. Para mí el mayor pecado de ellos fue no valorar la autoridad que Dios le había dado para elegir y permitirle al diablo que elija por nosotros, que elija por ellos. Cuando nosotros no pudimos ir construyendo sanamente nuestra vida, dejamos que las heridas elijan por nosotros, dejamos que los conflictos elijan por nosotros, que las palabras elijan por nosotros,
porque la autoridad que Dios nos dio para elegir entre la vida y la muerte, se la entregamos a personas o situaciones que no tienen que tener. Entonces, ¿qué pasó? Con la caída, se rompieron todo lo que Dios había creado armónico, todo lo que Dios había creado complementario, se rompió. Se rompió la relación con Dios, se rompió la relación entre Adán y Eva, se rompió la relación con la creación. Entonces aquí apareció la vergüenza y la culpa, ¿no? Entonces, porque al no tener esos recursos, yo estoy transmitiendo lo mismo a las otras generaciones. Entonces no los estoy capacitando de una manera diferente. Espera. Y entonces, a veces, por tener una madre multiestresada y no podemos disponer de la necesidad, el abastecer a nuestras necesidades, eso también puede producir un trauma. Un día, yo fui un fin de semana a una iglesia a hablar sobre prevención del abuso sexual, y entonces una señora a los 3 días me llama por teléfono y me dice: si no hubiese estado en la charla, no hubiese sabido cómo manejarme con lo que pasó. Ella había sido abusada y pensaba que siempre cuidaba el afuera, pero no cuidaba el adentro. Un día, porque se cortó la luz, el hijo le pudo decir a la madre que mientras ellos iban a la reunión de oración y dejaba a la hermana al cuidado del niño, la madre abusaba de él. Pero porque se cortó la luz, si no tenía una madre disponible para poder tener esta actitud de escucha, de poder sentir que podía ir y decir lo que pasaba. Entonces, esta cosa que no me escuche, a veces hay familias que las parejas son muy conflictivas y los hijos sienten que no son vistos por los padres, porque están completamente complicados en la relación de ellos y los hijos no se sienten atendidos, y eso también genera el trauma. Entonces, no todas las experiencias traumáticas son dramáticas. Hay cosas más sencillas, depende de la persona, que pueden haber herido, y a veces por eso digo, no hagamos chistes, tengamos cuidado cuando hacemos chistes sobre las vidas de las personas, porque podemos estar lastimando sin que nos demos cuenta, o reírnos de las cosas de las personas. Entonces, concluyendo, el trauma es lo que pasa dentro de uno, como los pocos resultados que la persona tiene para lidiar con su pasado. Ahí está el lugar de la iglesia. Ahí está el lugar que la iglesia tiene para poder llenar esos espacios, para poder proveer espacios de crecimiento, espacios de procesar las heridas. Hermana, no te cambio de otra. El Señor tiene que ser todo para usted, ¿eh? Se le murieron los hijos, se fue el marido y está sin trabajo. Vivimos con esas palabras. ¿Cómo podemos consolar de tal manera y qué espacios tenemos que generar para poder acompañar en esas situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, a veces también ponemos como no sabemos qué hacer, mejor que se quede callada, no diga ninguna cosa. Y escuche nada más, que eso es sanador también, ¿no? Wow. El trauma afecta también el desarrollo de nuestro cerebro, cómo reaccionamos y respondemos y cómo nos regulamos ante el estrés. Necesitamos tener empatía, capacidad de reflexión, compasión y una relación con el otro. Es verdad esto que el trauma
Las heridas afectan nuestro cerebro porque hacen conexiones neuronales que generan disfuncionalidad. Pero la realidad es que el cerebro también sana. Cuando el Señor sana, cuando el Señor transforma y cuando transformamos nuestra manera de pensar y de sentir, esa respuesta también va al cerebro y cambia, no solamente para la persona, para la familia, sino para las generaciones. Nuestro comportamiento es el resultado directo del trauma vivido en la infancia. Ahí está. Entonces necesitamos, cuando hablamos de no recuerdes el ayer que dice la palabra, quiere decir que no se quede viviendo en el pasado. El pasado tiene que ser revivido para no quedarse viviendo en el pasado. Porque si usted se queda viviendo en el pasado, la palabra que dice, no recuerdes el ayer, vas a ver que voy a hacer algo nuevo y ahora va a suceder. La persona que se queda pegada al pasado no lo cree. Entonces no puede, tiene que empezar a despegarse de ese pasado para poder creer que el Señor puede hacer algo nuevo. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Está muy bueno lo que dije, se rieron, todo lo que quieran. Pero yo quiero que ahora usted, vamos a orar, que usted se presente delante del Señor, no delante mío ni delante de ninguna otra persona, delante del Señor, para que le diga al Señor que quiere que le revele la persona sana que hay adentro suyo. Que usted pueda ver esa persona sana que hay adentro suyo. El Señor disipe las oscuridades, nuestras oscuridades internas, para poder encontrarse. Usted, para caminar este camino de reescribir la historia, necesita encontrarse con la persona sana. Necesita creer verdaderamente que es una creación maravillosa. Entonces vamos a empezar por el origen. Señor, nos queremos ahora poner delante de tu presencia. Señor, que realmente tu Espíritu Santo se esté moviendo poderosamente. Y que podamos recibir esa revelación. Pídale usted ahora al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que le revele la persona sana que Él creó. Señor, manifiéstate poderosamente. Señor, atamos toda incredulidad, toda desconfianza, todo temor de ser defraudado después. Pero necesitamos esa revelación primera. Revélate, Señor. Revélate, Señor. Abre los ojos espirituales para poder ver la persona sana que el Señor creó. Hay alguien acá que cree que llegó mal desde el principio. El Señor está trabajando en usted.
está trabajando en usted en su tiempo prenatal. Está sanando esas heridas para que usted pueda ver ese nuevo nacimiento a partir de la creación de Dios. Revélate, Señor. Revélate, Señor. El Señor dice que no importa tu edad. Él necesita que vos puedas verte con los ojos espirituales y recibir esa revelación de creación nueva. Obra Jesús. Obra Jesús. El Señor dice, yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran, las he llevado en brazos y seguiré siendo el mismo. Cuando sean viejos, cuando tengan canas, yo los sostendré. Señor, que cada una pueda verse como ese bebé en tus brazos. Que podamos ver esa revelación tuya en nuestro corazón. Obra Jesús. Obra Jesús. Obra Jesús. Sigue moviéndote, Señor. Sigue trabajando. Sigue, Señor, tocando. El Señor está tocando pensamientos, está transformando pensamientos, está transformando sentimientos. Y el Señor necesita que alguna de ustedes haga las paces con Él, porque está enojada con Dios desde su nacimiento. Yo te formé sana, dice el Señor. Yo te veo sana. Para mí sos esa creación maravillosa y de eso estoy bien convencida. Obra Jesús. Obra, Señor. Sigue tocando, Señor. Que podamos vernos con los ojos tuyos, Señor. Vamos a cantar con suavemente, como una afirmación de encontrarnos con esa persona sana. Tus ojos revelan que yo nada puede esconder. Mi corazón todo lo puede ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo
vida a una nueva verdad. La persona sana. Sé que no puedo negar. El Señor va a borrar esas miradas de juicio sobre su vida. Y va a tener esta mirada de amor. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y cuando lo cantemos, destruya todas las miradas de condena que ha tenido que arrastrar a lo largo de su vida.